Bien, buenas tardes. Comenzaremos con nuestra clase. Eh, ya si después vienen más de sus compañeros, pues igual los vamos aceptando, no hay problema. El, Primero decirles que su práctica de auxiliatura ya la tengo lista. Se las voy a pasar ahorita mismo por eh, Telegram. Entonces, para que lo vayan chequeando y todo eso. Van a tener una semana, ¿no? Hasta el siguiente martes. Creo que no es tan difícil, hemos hecho ejercicios similares y bueno, ya saben, cualquier idea, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer saber, me pueden escribir ahí por WhatsApp o Telegram, no hay problema. El- una condición es de que, bueno, me lo envíen a mi correo, allí está en el enunciado también, para los que ya lo hayan descargado y lo estén leyendo. Ahí me lo tienen que enviar a mi correo, ahí está anotado. Y lo pueden hacer en el programa que ustedes gusten, ¿no? Ya sea DFD, PCInt o BlueJ, ¿no? Si es que alguno se anima. ¿Me escuchan bien, no? Hola, hola. Sí, se escucha. Ahí. Sí, sí. Es que aquí el Meet no me estaba marcando el micrófono y ya me estaba asustando. Bueno, eh, esa sería su práctica de auxiliatura. Entonces, ya saben, eso es por 10 puntos. El, bueno, más que todo, yo creo que quiero que muestren su análisis, cómo sería, digamos, el conjunto de datos de entrada, datos de salida y su algoritmo, ¿no? Que es la parte más importante. Luego, a ver, aprovechen de comentarme qué les ha dicho la Liz en la anterior semana. Su examen sigue estando fijado para este viernes, tengo entendido, ¿no? Viernes 9:45 por Moodle, imagino. A ver. Ya se los he enviado por WhatsApp también la práctica para que ahí lo chequen. Admitimos. Listo. Ya. ¿No les ha dicho nada entonces? Nada ha cambiado. Imagino que todo sigue estando igual. Viernes 9:45, imagino. El, eh, el examen. Imagino que ya nos dará un poquito más de pautas la Licen. Hablará con ustedes por Moodle o en sus clases. Lo que vamos a aprovechar esta, en esta nuestra clase es hacer unos ejercicios. Ya han debido avanzar condicionales la anterior semana, ¿no? ¿Han avanzado solo condicionales o han llegado a ciclos for? Coméntenme eso, por favor. Pueden activar su micrófono, ¿no? O hablar por el chat. Nada. ¿Qué dijiste del examen? Se escuchó entrecortado. A ver, del examen, hasta donde tengo entendido, es este viernes a las 9:45. La Lisen yo creo que va a poner los detalles por el Moodle, así que hay que estar atentos a todo posible anuncio. No sé si me escuchó bien ya, Alex. Muchas gracias. Está bien, perfecto. Ok. Bueno, ahorita pues avanzaremos algunos ejercicios sobre condicionales, que creo que eso era lo que tenían que avanzar la anterior semana. Ya si han visto ciclos for, me lo comentan después y vemos cómo hacer algún ejercicio. Ok, a ver, entonces les comparto mi pantalla.
A ver, siguen llegando compañeros. Presentar ahora toda mi pantalla. Y pantalla uno. Permitir. Ya. Entonces ahorita ya deberían estar pudiendo ver mi pantalla. Vamos a hacer un ejercicio, en este caso sencillo, para ir aprendiendo cómo es el tema de condicionales, ¿no? ¿Qué es una condicional? Pues es un factor de decisión. Ya veíamos nosotros la anterior semana de que el dibujito en el DFD implicaba de que había una condición que se cumpliera y si se cumplía pasaba algo, ¿no? Es como que se bifurcaba en dos caminos. Si la condición se cumplía, pues sucedía algo. Y si no se cumplía, pues podía suceder otra cosa completamente distinta. Así que en este caso, eh, vamos a ver ya nosotros en ejemplos, en código, en el DFD, en el PCInt y en el BlueJ, eh, cómo sería este ejercicio de el mayor de dos números. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a recibir dos números y simplemente tenemos que decir cuál es el mayor. Creo que no hay mucho misterio, está bastante cortito incluso el enunciado, así que, a ver, probaremos con DFD. Entonces, en nuestro DFD, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos primero dos números, ¿no? Digamos el número 1 y el número 2, ¿ok? Un poquito menos, ya. Entonces, vamos a recibir los dos números, que son los que yo necesito para este ejercicio. ¿Qué más? Yo necesito saber cuál de estos dos es el mayor. Sabemos que ya, bueno, estoy omitiendo algunos pasos, ¿no? El, nuestro problema va a tratar de, dados cualquier tipo de números, en este caso, vamos a considerar que son números enteros. Yo quiero saber cuál es el número mayor de estos dos. ¿Eso qué quiere decir? Conjunto de entrada, dos números. Conjunto de salida, un número, que va a ser el mayor. Entonces acá, este es salida. Entonces, como salida, yo voy a tener que retornar cuál es el mayor. Pero ¿cómo voy a saber cuál es el mayor? Pues para eso entra acá, y ¿dónde está? El factor de decisión, la condicional. Entonces, como ven, acá va a haber una condición y si se cumple la condición, sigue un camino. Si no se cumple la condición, sigue otro camino. Ahora la pregunta es, ¿qué tendría que poner ahí? Bueno, ya como se llama condicionales, yo tengo que poner ahí mi condición. ¿Y cómo tengo que definir esa condición? Pues bueno, en este caso, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Cuál de estos es mayor, verdad? Allá, pero ¿cómo pongo eso en términos para que la computadora me entienda? Y les mandé un PDF con todos los operadores para conocer un poco su relación, sus funciones, ¿no? Entonces, acá yo digo, ¿qué pasa si el número uno fuera un 5? ¿No? Fuera un 5. ¿Qué pasa si el número 2 fuera un 3? Entonces, lo que yo tendría que decir es, ¿5 es mayor a 3? ¿No? Esa es mi pregunta. Si 5 es mayor a 3, yo ya sé cuál es el mayor. Sé que es el 5, porque está cumpliendo esa condición. Ahora, ¿qué pasa si fuera al revés? ¿Qué pasa si número uno fuera 3 y el número 2 fuera 5? Entonces digo, ¿3 es mayor a 5? No.
Claro que no. Entonces, yo ya sé cuál es la respuesta. Sé que es el 5. Así que acá mi condición, ¿cuál sería? Si el número 1 es mayor a número 2, esa es mi condición. Entonces, si se cumple, lo que yo sé, ¿dónde está asignación? Lo que yo sé es que el mayor va a ser el número 1. ¿Qué pasa si la condición no se ha cumplido? Entonces, el mayor es el número 2. ¿Ok? A ver, entonces, recibimos dos números. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que poner yo una condición. Nuestro problema, ¿cuál es? Saber el mayor de dos números. En este caso, si el número 1 es mayor al número 2, entonces ya lo he encontrado. El mayor es el número 1. ¿Qué pasa si esta condición no se cumple? Si el número 1 no es mayor al número 2, entonces también lo he encontrado. Significa que el número 2 es el mayor. Y mi respuesta es simplemente decir cuál era el mayor. A ver, entonces, ejecutemos. El número 1 va a ser 5. El número 2 va a ser 3. Y me dice que el mayor es 5. Entonces, listo. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Si yo pongo que el número 1 es 3 y que el número 2 es 5, sigue funcionando. Entonces, eso implica que nuestra condicional está funcionando correctamente, ¿no? Está funcionando para ambos casos, para un caso positivo y para un caso negativo. Acá es como que un poquito más visual porque se ve la bifurcación. En el PCInt y en BlueJ, como nosotros ya estamos escribiendo código, nos tenemos que imaginar esta situación, ¿no? Condicional, dos casos. Si se cumple, pasa algo. Si no se cumple, pasa otra cosa, ¿verdad? Si, digamos, ambos caminos dieran el mismo resultado, pues en realidad no me sirve tener una condición, ¿verdad? Eso ya es un poquito de lógica y análisis. Esto sería la forma de implementarlo en DFD. ¿Qué pasa si yo quiero implementarlo en el PCInt? Si yo quiero implementarlo en el PCInt, ¿qué es lo que necesito? Pues primero necesito leer el número 1. Luego necesito saber cuál es el número 2. Y luego pregunto si, igual que en el DFD, ¿no? Si el número 1 es mayor al número 2, ¿qué pasa? Si el número 1 es mayor al número 2, significa que mayor, el mayor, el mayor, va a ser igual a el número 1, ¿verdad? El mismo análisis, ¿no? ¿Qué pasa si no se cumple? Entonces acá lo que tenemos que poner es si no, aquí, el mayor es el número 2. Y de nuevo voy a hacer un reporte y digo el mayor entre num1 y num2 es el mayor. Listo. Entonces, a ver, revisaremos. Vamos a poner otro ejemplo en este caso. Digamos 8 y 27. Dice el mayor entre num1, que es 8, y num2, que es 27. ¿No? Entonces, correcto. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Otro ejemplo. Que num1 sea
Acá está, entonces el mayor entre num1 y num2 es 99. Bien, entonces, tanto en DFD como en PCInt hemos seguido casi las mismas instrucciones, ¿no? Nuestra condicional es esto, ¿no? Todo este ciclo es toda esta parte es el condicional. ¿Qué condición tiene que cumplir? Esta, ¿no? Una relación de mayor. Eso también, todas las posibles relaciones están en el PDF que les mandé por el grupo, que hay mayor, menor o igual, menor, iguales, distinto, ¿no? Así que en ese caso, pues todos ese tipo de operadores los podemos utilizar acá. Este de acá es un operador relacional, es decir, necesito dos elementos para relacionarlos. ¿Qué sucede si nosotros ya queremos subir un poco más el nivel? Es decir, trabajarlo en BlueJ. Vamos acá a analizar. Acá ya necesitamos, ¿no?, especificar todas estas cosas. ¿Cuál es mi problema? Pues mi problema es encontrar el mayor, ¿no? Encontrar mayor. Mi problema es encontrar el mayor. ¿Pero de quiénes? Mis datos de entrada, ¿cuáles son? Mis datos de entrada, ¿cuáles son? Hemos dicho que necesitamos encontrar el mayor de dos números. Así que en este caso necesitamos recibir dos números. Entonces, num1 y num2. Listo. Y comenzamos nuestro algoritmo. Pero antes de eso tenemos que definir nuestro conjunto de datos de salida. Si yo quiero encontrar el mayor de dos números, es decir, 1, mi respuesta es uno de los números, implica que mi dato de salida va a ser una respuesta numérica, es decir, un int. Bien, como ya algunos han debido estar practicando, para esto lo que necesitamos es definir cuál va a ser nuestra respuesta, ¿no? Así que de aquí, de algún modo, yo voy a retornar el mayor, ¿no? Ahora, ¿cómo lo voy a conseguir? Pues ni idea. Preguntamos, igual que en el PCInt, igual que en el DFD. ¿Cómo funcionaba? Acá está, ¿no? Entonces, si el número 1 es mayor al número 2, pues el mayor es el número 1. Caso contrario, el número 2. Así que mi respuesta, que se va a llamar el mayor, de momento no la conozco. ¿Cuándo la voy a conocer? En este caso tenemos que definir la condición. ¿Y cómo se define una condición? Utilizando if. Esto pues ya nos da, como ven ahí, me lo pinta de color azul. Significa que estoy empezando un bloque condicional. Aquí, ¿qué tengo que poner? Paréntesis y acá pongo mi condición. ¿Cuál es la condición? Igual que en el PCInt, igual que en el DFD. Si num1 es mayor a num2, ¿qué hago? Aquí llavecitas, eso no se olviden. Si el número 1 es mayor al número 2, pues si se cumple eso, mi respuesta va a ser igual al número 1. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple? Veíamos en el PCInt existe el si no. En el DFD existe un camino especial que se llama no, cuando no se cumple la condición. En BlueJ, en Java, para que yo le diga cuál es el segundo camino, tengo que utilizar la palabra else y llavecitas. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Lo voy a poner acá en comentario. Lo primero que tengo que poner es if, ¿no? If. Luego, paréntesis
y acá pongo la condición. ¿Qué condición quiero que cumpla? Luego pongo llavecitas. Y dentro de las llaves tiene que venir cuando se cumple la condición. Es decir, el camino del sí, ¿no? Igual como en el DFD. ¿Qué pasa si no se cumple? Pues pongo un else, las llavecitas, y acá pongo cuando no se cumple la condición. Es decir, el camino del no. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos definir nuestro condicional en BlueJ, en Java. ¿Qué pasa si se cumple esta condición? Pues significa que este es el mayor, ¿verdad? Así que lo guardo como mi respuesta. ¿Qué pasa si no se cumple esta condición? Significa que num1 no es mayor al número 2. Entonces mi respuesta el mayor va a ser el número 2. Y ya saben, botón compilar para ver que no nos hemos equivocado al escribir algo. Ahí me dice que no me he equivocado, pero no sabemos si funciona, ¿no? Esto de acá, recuerden, simplemente me lo revisa todo lo que he escrito. Lo cierro y creo acá para hacer la prueba. ¿Cuál es el que queremos probar? Pues el de encontrar mayor, ¿cierto? Vamos a probar ahora con otro caso. Otros ejemplos. Digamos el 57 con el 13. Ustedes ya saben ahí cuál es el mayor, así que crucemos dedos, correcto. Listo. Nuestra solución dice que el mayor entre 57 y 13 es el 57, correcto. ¿Qué pasa si lo hacemos con otro caso? Digamos el 14 con el 39. Ya saben ahí cuál es la respuesta. Y nos dice el mayor entre 14 y 39, pues es el 39. Correctísimo. Así que han visto, pues quizás muchos tienen un poco la curiosidad por hacerlo en Java. Es esta la forma, ¿no? Nunca se olviden, siempre empezar por if, poner entre paréntesis la condición que yo quiero que cumpla. De nuevo, existen muchos operadores para hacer relación acá y que cumpla las condiciones. Todo eso también está en el PDF que les he mandado. Y, muy importante, las llavecitas, ¿no? Abrimos llaves y todo lo que escriba acá dentro de las llaves es lo que va a pasar si se cumple la condición. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener aquí todas las instrucciones que yo quiera. ¿Qué pasa si no se cumple? Pues de nuevo, pongo else, que significa si no, ¿verdad? Y abro llavecitas. Y dentro de todas estas, dentro de lo que es el rango de las llaves, puedo anotar todas las instrucciones que quiero que sucedan cuando no se cumpla la condición. ¿Ok? Entonces, eso de ahí no se olviden. En el PCInt es muy similar. En el DFD es como que más gráfica la solución. Y bien, eso sería de momento. Tratemos de subir un poco más el nivel. Esto de acá lo voy a guardar para que no se me pierda. Le voy a poner mayor 2 números. Guardar. Esto de acá también lo voy a guardar. Mayor 2 números. Y este que sea en pseudocódigo. Guardar. Listo. Bien. Esa sería como que para entrar en calor, ¿no? Ha sido nuestro ejercicio de calentamiento.
hemos revisado cómo se hace la condicional en DFD, en PCInt y en Java, ¿no? Usando BlueJ. ¿Qué pasa si subimos un poco más el nivel? Ordenar descendentemente 3 números. Ahora complicamos las cosas un poco más. Tenemos 3 números, A, B y C. Y queremos conocer cuál sería la forma ordenada de los mismos. Es decir, se quiere que el número mayor esté en la A, el segundo en B y el mayor en C. ¿Qué significa esto? A ver, nuestro querido Paint, ¿dónde está? Yo creo que ya muchos se dan cuenta de qué significa todo esto, pero lo vamos a anotar acá un poquito de forma más gráfica. A ver, vamos a anotar texto. ¿Qué quiere decir? Que nuestros datos de entrada, esto lo voy a hacer un poquito más pequeño, entonces, nuestros datos de entrada, ¿qué son? 3 números. ¿Y qué es lo que se espera? A ver, aquí he escrito mal. ¿Qué es lo que se espera como datos de salida? Pues los 3 números, pero ordenados descendentemente. Descendentemente, ¿no? Creo que lo he escrito bien. Ya. ¿Cuáles son mis condiciones de contexto? A ver, condiciones de contexto. En este caso, pues, nos dice 3 números, ¿no? No nos dice si son números enteros, números decimales, números en fracción. Así que nosotros vamos a agarrar un dominio y trabajar sobre todos los elementos de ese dominio. En este caso, vamos a decir que vamos a trabajar con números enteros, ¿no? Entonces, son números enteros. Listo. Ahora, lo más importante acá, el algoritmo. ¿Cómo tendría que ser mi algoritmo? Hemos visto que ordenar 2 números, pues, había sido fácil, ¿no? Bueno, saber el mayor de 2 números había sido fácil. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para tener con 3 números un orden descendente? Ahí está como que un poquito más feo, ¿no? Entonces, una forma más fácil de analizarlo sería dándonos un ejemplo. ¿Qué pasa si A es 4, por ejemplo, si B es 7 y C es 3? ¿Qué sucede en ese caso? Creo que ya muchos estarán diciendo, pero la solución es 7, 4, 3. Ok, pero nosotros, nosotros llegamos a esa conclusión porque estamos viendo, ¿no? Visualizamos esto correctamente. Pero la computadora no puede hacer eso. Nosotros tenemos que indicarle paso por paso, recuerden, como si fuera un bebé, tenemos que indicarle paso por paso cómo tiene que hacer para encontrar el orden descendente. ¿Qué pasa? Lo que yo tendría que preguntar es, ¿el mayor está en A? ¿Está el mayor en A? Yo creo que todos coincidimos, no está, ¿verdad? Entonces, no, le pregunto. ¿El mayor está en B? Y me dice, sí, sí está. Ah, ok, pero ¿qué es lo que me decía el problema? Me decía, se quiere que el número mayor esté en la variable A, en A. Así que yo acá, como he encontrado que el mayor se encuentra en B, de alguna forma lo he encontrado, lo que tendría que hacer es intercambiar los valores, ¿cierto? Entonces, esto tendría que generar un cambio en el que
A sea 7 y B sea 4. Ok, entonces con eso he logrado un cambio. He logrado que el mayor se quede en la variable A. Ahora, ¿qué sucede? Como el mayor ya se encuentra en A, lo que tendría que buscar ahora es el segundo mayor está en B. En este caso, pues ya B es el número 4. Así que lo que yo tendría que decir es sí. Por lo tanto, ya asumo que el menor queda en C, porque no lo hemos tocado. ¿Se dan cuenta de cómo tendríamos que hacer? Preguntar agarrando de dos en dos. Yo digo A es menor a B. Si me dice que sí, pues de momento he encontrado el mayor entre esos dos. Y está correcto, está donde le corresponde. Si me dice que no, entonces yo tengo que intercambiar. Esa parte quiero que la tengan bien en cuenta. No podemos hacer un análisis con los tres de golpe. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos dicho analizar dos, pues no había sido tan difícil, ¿no? Hemos hecho un ejercicio así parecido hace un ratito. Así que si yo agarro dos y logro de alguna forma que el mayor quede en la letra A, pues ya he hecho como que una parte del trabajo, técnicamente un tercio del trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Tendría que comparar A con B, luego A con C y luego B con C, ¿cierto? Tres comparaciones. Y esa sería la forma en la que yo puedo determinar el orden descendente. A ver, lo vamos a hacer primero en PCInt. Esto de acá lo borro. ¿Y qué es lo que digo? Voy a necesitar un número 1, un número 2 y un número 3. Listo. Bueno, lo vamos a llamar de acuerdo al ejercicio, que esto es A, B, C. Y quiero, bueno, aquí como ya saben puede entrar cualquier valor entero. Y quiero que estos queden ordenados, ¿no? Acá tiene que estar el mayor, el segundo mayor y el menor. ¿Cómo le digo eso? Pues primero hago mi pregunta, ¿no? Si A es menor a B, ¿qué pasa? Si A es menor a B, significa que estoy fallando. ¿Por qué? Porque el mayor tiene que estar en A. Pero si he encontrado a alguien que es mayor todavía, pues lo estoy haciendo mal. ¿Qué significa? Que yo tengo que intercambiar los valores, ¿no? Sería algo como este caso, ¿no ven? El mayor está en B. De momento, B era 7 y A es 4, pero se supone que en A tenía que estar el mayor. Así que, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Intercambiar. Ahora, ¿cómo intercambio? La forma de intercambiar, si yo le digo, acá voy a hacer como que un poco de espacio, intercambiar. ¿Cómo hago el intercambiar? Acá, A, lo único que conoce es que su valor es 4. B, lo único que conoce es que su valor es 7. Así que A sabe que es 4 y B sabe que es 7. Así que si yo quiero intercambiar los datos, pues uno diría, bueno, yo quiero guardar el valor que hay en B, lo guardo en A. ¿Esto qué va a provocar? Que A ahora guarde el 7, ¿cierto? He logrado copiar el valor que estaba guardado en mi variable B, lo he guardado ahora en mi variable A. Ahora hago lo mismo al revés, ¿no? Tiene sentido. Ah, pero aquí, ¿qué pasa? Estoy guardando el valor
de la variable A. ¿Cuánto vale A? 7. Lo guardo en B. ¿Y cuánto va a valer 7? Digo, ¿cuánto va a valer B? 7. Ahí estoy logrando hacer el intercambio. ¿Estoy haciendo lo correcto? Yo creo que ya muchos están como que diciendo no, no está correcto. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Hemos visto que esa forma no nos ha servido. Si yo le digo que B va a ser A, entonces esto de acá va a provocar un cambio. Y ahora B, ¿qué valor va a guardar? El 4. ¿Y qué hago de nuevo? La misma operación a la inversa. Y ahora digo que A va a guardar el valor de B. ¿Y esto qué provoca? Que A guarde el 4. Lamentablemente estamos viendo que eso no nos está funcionando, ¿no? En los dos casos, haciendo una instrucción antes u otra o la otra, pues hemos visto que terminamos con el mismo valor en las dos variables. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues copio uno de los valores en una variable auxiliar. Recuerden, las variables son como decirle a la computadora que recuerde un valor específico, ¿no? Un dato. Entonces, yo acá le voy a decir, voy a tener una variable auxiliar que va a guardar el valor de A. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Auxiliar ahora conoce que su valor es 4. Listo. ¿Y ahora qué hago? Al valor de A, que he visto que es incorrecto porque se supone que A tiene que guardar el mayor, le voy a guardar el valor de B. ¿Eso qué significa? Que A ahora está guardando el número 7. Listo. Pero yo necesito que B ahora guarde el número 4. Pero ¿dónde está el número 4? A lo único que conoce ahora es el 7. Pero gracias a esto, yo he podido guardar este valor para utilizarlo después. Y eso significa que digo que B ahora va a ser el valor que había guardado antes. Así que gracias a eso ahora B sabe que es el número 4. Hemos logrado hacer el intercambio de dos valores. ¿Para qué? Para que A, sepa, para que A siempre guarde el dato mayor, ¿no? Entonces esto de acá, pues, nos viene de maravilla. ¿Qué sucede si A no había sido el mayor? Pues agarro un auxiliar y guardo ahí el valor de A. Agarro A y guardo ahí el valor de B. Agarro B y guardo ahí el valor de auxiliar. Listo. Entonces, gracias a ese simple uso de una variable extra, he podido intercambiar dos valores, ¿no? Porque, ¿qué pasa? No podía hacerlo de forma directa con las dos variables, con A y B. Alguno de los datos siempre terminaba perdiéndose. ¿Qué sucede si no se cumple? Si, digamos, A es mayor a B. En ese caso no tendría que hacer nada, ¿no? No me conviene, de hecho. ¿Por qué? Porque A ya está guardando un valor mayor al de B. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si A es menor a C? Pues hacemos el mismo intercambio. Todo esto me lo copio, pero ahora tiene que intercambiarse con C. Listo. Entonces, después de esas dos comparaciones, recuerden lo que habíamos hablado, A tiene que compararse con B. Luego A tiene que compararse con C. Y como ya no existen más valores, después de todas esas comparaciones, de esas dos comparaciones, puedo asegurar que A está guardando el valor mayor. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Asegurarme de que B está guardando el segundo mayor. ¿Y cómo hago eso? Comparando B con C.
Así que aquí me faltaría una condición más y digo si B es menor a C, significa que está mal porque B tiene que ser el mayor, el segundo mayor. Así que hago el mismo procedimiento, solo que aquí guardo el valor de B. B se reemplaza con C y C se reemplaza con el antiguo valor de B. Listo. Así que acá lo único que faltaría es escribir, ¿no? Eh, los números en orden descendente son, y acá pongo A, B, C. Le voy a poner un espacio más para que quede más bonito. Listo. A ver, entonces probemos. Probemos a ver cómo nos va. Digamos 1, 2, 3. Ahí lo que tendría que hacer es en orden descendente mostrarme 3, 2, 1. A ver. Los números en orden descendente son 3, 2, 1. Lo hemos logrado, ¿no? Entonces en A, ¿qué valor me está mostrando? 3. En B, ¿qué valor me está mostrando? El 2. Y en C, el 1. Pero inicialmente, ¿qué valor tenía A? 1, B tenía el 2 y C tenía el 3. Así que gracias a esto hemos logrado hacer un orden descendente. ¿Qué pasa si probamos con otros valores? No sé, por ejemplo, 7, 4, 9. Como ven, 9, 7, 4. Lo ordena correctamente. Listo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Dónde está? Acá en el DFD. En el PSeInt, como han visto, son tres condicionales y no tienen un camino del no. ¿Eso qué quiere decir? Que solo hay una condición si es que se cumple. Si no se cumple, pues no hacemos nada porque ya estaríamos yendo por el camino correcto. Esto de acá, ¿no? Todo esto me lo voy a borrar. Ya. Entonces, acá voy a recibir un número A, acá voy a recibir un número B y necesito un número C, que son mis tres datos de entrada. Lo voy a reducir un poquito más. A ver, y listo. Así que acá lo que yo tendría que hacer es de nuevo poner condicionales, es decir, decisión. ¿Dónde está acá? Decisión. Y yo digo, si A es menor a B, ¿no? Igual que nuestra condición del PSeInt, si A es menor a B, significa que estoy fallando, ¿no? Porque la condición que me decían es que en A tiene que estar siempre el mayor. Pero si he encontrado que hay un mayor al valor que tengo en A, yo tengo que intercambiar. ¿Qué quiere decir eso? Que, ¿dónde está? Asignación. Lo que quiere decir es que voy a necesitar acá un auxiliar. ¿Y qué valor tengo que guardar? Pues el de A. A se tiene que reemplazar con el valor de B y B se tiene que reemplazar con el valor de auxiliar. ¿No? Auxiliar es el antiguo valor que tenía. Todo eso lo hemos explicado acá, ¿no? En el intercambiar. Y continuamos, ¿no? Acá está como que mejor dibujadito incluso. ¿Qué pasa si no se cumple? Pues si no se cumple, hemos dicho, no hacemos nada porque estamos yendo por el camino correcto. Es decir, que A sí está guardando el valor mayor. Lo que yo tendría que hacer después es decir una nueva condicional y preguntar, ¿qué pasa si A no había sido el mayor? Si C le sobrepasa. Entonces hago la misma condición. ¿Dónde está? Acá. ¿Y qué hago acá? Me creo un auxiliar, un espacio, una variable nueva. ¿Para qué? Para generar una copia.
Y en esa copia, ¿qué voy a guardar? Pues el valor de A, que habíamos visto que nos estaba fallando, ¿no? No había sido el mayor después de todo. Entonces, en ¿a quién tengo que guardar? Al que había sido mayor, que en este caso es C. Y luego C, ¿con qué valor se va a quedar? Pues con el antiguo valor de A, que es el auxiliar. Y aceptamos. ¿Ven? Entonces, bastante similar. ¿Qué pasa si no se cumple esto? Pues no hago nada, ¿no? Como ven, no es obligatorio tener un camino del no, simplemente, o bueno, tenerlo vacío, ¿no? Simplemente nos ayuda a tomar decisiones con alguno de los dos caminos. En este caso, ¿cuál es el camino que nos importaba? Este, ¿no? El del sí. Y ahora, siguiendo con nuestra explicación, habíamos dicho que necesitamos preguntar A contra B, A contra C, y después de esto ya estoy totalmente seguro de que el mayor se queda en A, ¿no? Pueden ir probando con algunos datos. Con estas dos condiciones yo ya estoy completamente seguro de que el mayor queda en A. ¿Qué es lo que tendría que asegurarme ahora? De que el segundo mayor, quede en B. ¿Cómo hago eso? Digo, si B había sido menor a C, o sea, estoy fallando, lo que yo necesito es volver a hacer el intercambio. Entonces, acá auxiliar va a ser el valor de B, que me había estado fallando. B se tiene que desplazar con el valor de C y C se queda con el valor de auxiliar. Y aceptamos. Listo. Y acá, como salida, yo digo, eh, bueno, creo que lo puedo poner así, a ver. Los valores ordenados descendentemente son, y acá lo pongo los datos. Acá voy a decir A, acá voy a decir B, y acá voy a decir C. Listo. A ver, entonces chequearemos cómo nos sale. Ha salido bastante largo. Esto de acá, a ver, entre comillas. Aceptamos, ok. Listo. Entonces, valor a ingresar. Vamos a probar con el mismo que hicimos en PCInt. 1, 2, 3, ¿no? Entonces, en este caso, A, ¿qué valor va a tener? 1. B, ¿qué valor va a tener? 2. C, ¿qué valor va a tener? 3. Entonces me dice, los valores ordenados descendentemente son 3, ¿no? El primero en decirme es el valor de A. Entonces, A ahorita está guardando el 3. Perfecto. Luego, el siguiente que me va a decir es B. Y lo que me responde es 2. Correctísimo. Y el tercer valor, que es C, me dice es 1. Perfecto. Está funcionando de maravilla. Probemos una vez más con otro ejemplo. Yo qué sé, digamos 40, 40, 17 y 98. Continuar. Y me hace ahí la presentación, ¿no? 98 tendría que ser el mayor, luego 40 y luego 17, ¿no? 98, 40 y 17. Listo. Bien, entonces acá nuestro programa en PCInt ha salido bastante extenso, pero era lo necesario, ¿no? Para controlar todo correctamente. ¿Qué es lo que nos damos cuenta acá? No es necesario tener cosas en el camino en uno de los caminos, ¿no? En la condición. ¿La condición para qué nos sirve? Para detectar casos. En esta situación, ¿qué caso hemos detectado? Que estábamos incumpliendo el orden descendente. ¿Qué tendríamos que hacer? Intercambiar. Acá lo mismo. ¿Qué pasa si no incumplíamos ese orden? Pues estábamos yendo por el camino correcto, ¿no?
y no teníamos que hacer ninguna operación. ¿Listo? Eso sería en el tema del DFD. ¿Cómo hacemos nosotros ahora esto en BlueJ? Acá nos venimos, control C, control V y listo. Lo que vamos a necesitar en este caso, ¿qué problema quiero resolver? Un orden descendente. ¿Qué datos de entrada necesito? Pues me decían 3 números, ¿no? Entonces un int A, un int B y un int C. Y ahora, ¿qué espero como salida? Ahí es como que más complicado, ¿no? Si yo me pongo a pensar, un número, pues fácil, ¿no? Un int. Pero 2 números, 3 números en este caso, es como que ya más difícil, ¿no? Una forma que tenemos nosotros para avisar cuando nos piden así como que una respuesta bastante extensa, sería brindarle una oración, ¿no? Como habíamos escrito acá. ¿Dónde está? A ver, esta vaina loca. Acá. Esto de acá así, es una oración, ¿no? Para decirle a nosotros que vamos a mostrar los valores. Así que en BlueJ también existe eso de escribir texto. ¿Cómo se le llama? Pues string, ¿no? Esa es la cadena de texto. Ahora voy a decir que mi respuesta va a ser una cadena de texto donde me van a avisar los valores ordenados descendentemente de estos 3 números. ¿Cómo lo hago? Pues igual que en el DFD, igual que en el PCInt. Entonces digo, ¿cuál es mi condición? ¿Cómo empiezo, no? If, ¿no? Entonces, if, mis paréntesis, y digo, si A había sido menor a B, pues estoy fallando, ¿no? He fallado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Intercambiar. ¿Cómo intercambio? Pues he visto que necesito crear un auxiliar, también que va a ser entero, ¿no? Recuerden aquí, si estamos hablando de números enteros, el auxiliar también necesita ser un entero. Entonces, en auxiliar, ¿qué voy a guardar? Pues el valor de A, que había sido el que me había estado fallando, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Actualizar. A, ¿qué valor va a ser ahora? Pues el valor de B. Y B tiene que volverse el antiguo valor de A. ¿Y dónde está eso? Pues acá, ¿no? Entonces, auxiliar. Listo. Hemos pasado con éxito la primera prueba. ¿Qué tenemos que hacer ahora? De nuevo, volver a preguntar, pero esta vez A contra C. ¿Cómo le digo eso? Si A es menor a C, hago el mismo procedimiento. ¿Mm? Tiene ventajas esto de analizar en 3 distintos programas porque te das cuenta de que en realidad es prácticamente lo mismo, es muy similar. ¿Qué cosas cambia? A veces las operaciones, asignación, la escritura. En este caso, ¿qué es lo que tengo que guardar? Pues el valor de C y C se reemplaza. ¿Y luego qué hago? Pues lo mismo, pero esta vez comparando B contra C. Y hago la misma operación de intercambio. Y acá lo que voy a guardar es el valor de B. B se reemplaza con C y C se reemplaza con el antiguo valor de B. Ahora, se supone que yo necesito sacar un reporte, ¿no? De cómo ha funcionado mi algoritmo de orden descendente. Entonces, mi reporte, ¿cuál va a ser? Acá en BlueJ, si nosotros queremos escribir texto, es decir, crear una variable que contenga texto,
le tengo que poner doble comilla. ¿Ok? Ahí 2 veces, ¿no? Doble comilla. Y acá ya puedo escribir lo que quiera, ¿no? Entonces, como ven, se me pinta ahí de un color verdecito. Espero que lo puedan notar. Se me pinta de un color verde. Y lo que yo puedo escribir acá es mi forma de presentación para mostrar los números ordenados descendentemente. Entonces, en este caso digo, los números ordenados descendentemente son. Y la forma en la que yo puedo unir, en este caso valores, acá están los valores, ¿no? Es usando un símbolo más. Ahora, eso no confunda, ¿no? Acá estamos hablando de texto. Si yo quiero unir texto, pues el valor más también me sirve. Si quiero hacer sumas entre números, pues el valor más también me sirve. Eso no se preocupen de si tienen que hacer alguna diferencia o algo. En este caso, BlueJ ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, la recomendación que hemos estado hablando, si BlueJ llegan a hacer, pues lo único que puedo hacer de esto es aprovechar, ¿no? Esas ventajas. Entonces, aquí lo que yo tendré que hacer es, le pongo el valor de A, le aumento un espacio, le pongo el valor de B, le aumento un espacio para que no quede junto, ¿no? Todo apechugado, y le pongo el valor de C. ¿Y qué digo? Pues mi respuesta está en esta variable llamada reporte. A ver, entonces si compilamos para ver que no nos hemos equivocado en nada al escribir, me dice que todo está correcto. Cerramos. Y ¿dónde está? Orden descendente. Entonces acá. Probemos con 8, 1, 6. Y me dice, los números ordenados descendentemente son 8, 6, 1. ¿No? Entonces ahí pueden ver, me está saliendo ordenadito. Probaremos con otro caso. Digamos 19, 1, 45. Y me sale ordenadito, ¿no? Acá están los valores originales y acá están los valores ordenados. ¿Listo? Como ven, hemos hecho en de tres diferentes formas, ¿no? Bueno, es la misma forma, pero en tres diferentes programas, el mismo problema. Hemos hecho la misma resolución del problema. Todo esto lo voy a guardar para que de ahí les pueda enviar. Esto sería orden descendente. Guardamos. Esto sería orden descendente, pseudocódigo. Listo. ¿Ok? Entonces, así, ¿qué ha parecido? ¿Tienen consulta alguna parte? ¿Quieren volver a ver alguno de los esquemas, códigos? ¿Qué dicen? ¿Se ha entendido? Estas cosas ya han visto con la licenciada, ¿no? O están aprendiendo acá de nuevo. Acá está en PDF, por si alguno quiere. Todos los códigos se los voy a pasar por los grupos, así que no se asusten, no se preocupen. ¿Qué más? Bueno, nos queda 20 minutos. 20, sí, 20, 25 creo. Así que podemos hacer un ejercicio más, si es que ninguno tiene dudas hasta acá. Haremos uno más, a ver, el último. Ejercicio de redondeo. Dice, cuando se trabaja con números, realizando cálculos o estimaciones, uno sabe perfectamente que no podrá tomar en cuenta todos los decimales, por el simple hecho de que son infinitos.
Es por esa razón que en muchas ocasiones se opta por redondear al número más cercano, ¿no? Siguiendo las reglas de redondeo. Nuestra tarea es realizar un algoritmo para obtener el redondeo de un número entero considerando su primer dígito decimal. ¿Esto qué quiere decir? Nos venimos acá, todo esto lo voy a borrar, y digo, ¿qué pasa si mi número es, yo qué sé, 4.920, no sé qué, ¿no? Me he inventado. El redondeo, lo que debería darme de ese número sería un 5, ¿no? Un entero llamado 5, o bueno, con el valor 5. ¿Qué pasa si mi número es, yo qué sé, 9.3 y algo? Según el redondeo, las reglas de redondeo, esto se debería mantener en 9, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, en este caso solo nos dice que consideremos el primer dígito decimal. Así que mi razonamiento para hacer el redondeo significa que si este de acá es mayor o igual a 5, o bueno, lo vamos a considerar así, mayor o igual a 5, entonces este aumenta. Nos explica otro ejercicio casi similar al de la práctica. ¿Ya? Hemos visto varios ejercicios similares usando tangente, cotangente, ¿no? Yo creo que muchos están ahorita frescos con lo que es el movimiento parabólico, entonces ahí ya les doy como que una pauta de qué tienen que hacer y tendrían que intentar aplicar la fórmula de movimiento parabólico. En realidad es eso, ¿no? Así. Ahí ya les estoy dando la solución. Desde la práctica, algo similar. Les voy a mandar, si no, algunos videos para que lo estén chequeando. Terminaremos este ejercicio y si nos queda más tiempo, pues resolvemos esas dudas. Eh, bien, este sería el procedimiento de redondeo, ¿no? Todos de acuerdo, hasta ahí creo. El que calla otorga, dicen, ¿no? Así que, ¿cómo yo le puedo decir a la computadora? Ya saben, tengo que explicarle paso por paso. La computadora no tiene ojos, no puede asumir nada. ¿Cómo podría yo decirle que si el primer dígito decimal es mayor o igual a 5, redondee? Si es menor, pues no haga nada. Y encima lo vuelva entero. ¿Cómo rayos hago todo eso, no? Bien, una forma sencilla de hacerlo es, voy a agarrar este de acá. ¿Qué pasa si a este número yo le multiplico por 10? Le multiplico por 10. Lo que va a suceder es que la coma se recorre, ¿no? Entonces acá era 4.9 y acá es 49. Listo. ¿Dónde está el dígito que me importa? Acá, ¿no? 9. Y en este caso, ¿dónde está el dígito que me importa? 9. ¿Qué sucede? Yo tengo que, de alguna forma, obtener solo este dígito. Ok, entonces ahora mi nuevo número es este. Y yo de alguna forma tengo que obtener ese 9. ¿Cómo lo obtengo? Pues fácil. Hemos visto de que existe la operación módulo que nos devuelve el residuo, y en este caso residuo de cuánto, dividido entre 10. Entonces, si yo divido eh, el 49, punto tal y tal y tal, no sé qué, entre 10, estoy seguro que el residuo lo que me va a dar es 9 punto es esto, ¿no? 9, 228, 631, 5. Eso es lo que me va a dar. Ahora, como ven, he logrado separar todo esto. Bueno, ¿no? Bueno, el que me sirve es este. Y lo que yo tendría que decir, ahora, este nuevo número,
es mayor o igual a 5? Si me dice que sí, entonces aumento. Si dice que no, entonces se mantiene. ¿Correcto? Todos creo que captan la idea, ¿no? Entonces, en este caso, 9 punto tal, puntos suspensivos, ¿es mayor o igual a 5? Sí. Entonces aumento. ¿A quién aumento? A este de acá, ¿no? En vez de ser 4, se vuelve 5, que es la respuesta correcta. Pero este número de acá, si me dice aumentar, quiere decir que ahora, va a valer 5.49. ¿Qué hago con todo este chorizo de acá? Se supone que también lo tengo que quitar. Pues, para nuestra suerte, lo que tenemos acá es toda esa parte decimal que tenemos que quitar. Entonces, lo que yo tendría que hacer es decirle a todo esto, le voy a restar ese número que he encontrado dividido entre 10. A ver, todo esto lo voy a bajar uno. Lo voy a dividir entre 10. Y nosotros ya sabemos que al dividir entre 10, la coma se recorre. Y si se recorre la coma, pues estaría restando toda esta parte que es la decimal. ¿Y qué es lo único que me va a quedar? La parte entera, ¿no? Pueden hacer eso en una hoja de papel si gustan. Van a ver de que separando lo que es parte entera, parte decimal, pues estamos haciendo las operaciones correctas. Ahora, ya por el tema del tiempo, quizás no nos alcance. Lo voy a hacer en PCInt para que revisemos. Entonces voy a leer lo que sería un número decimal. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Pues redondearlo, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que es lo primero que tengo que hacer? Multiplicarlo por 10. Entonces, acá el nuevo número va a ser mi número decimal multiplicado por 10. ¿Qué he logrado con esto? Que la coma se recorra, ¿no? Entonces ahora el 4.9 ahora es 49. ¿Qué es lo que yo necesito de ese número? Pues su parte, el primer dígito de decimal, ¿no? Entonces, primer dígito decimal, ¿qué va a ser? En este caso, el 49 llegaría a ser nuestro nuevo número. Si yo quiero obtener solo el 9, tengo que aplicarle módulo 10. Entonces, nuevo número, módulo 10. Correcto. Entonces, acá eh, ya estaría guardando lo que sería el primer dígito decimal, que es el que nos importa, ¿no? ¿Y qué es lo que digo? Acá viene la condición, ¿no? Si este primer dígito decimal es mayor o igual a 5, pues tengo que redondear, ¿no? ¿Y a quién redondeo? Pues lo que tendría que hacer es sumarle 1 al que es el número decimal, ¿no? El original. Pero hemos visto que tiene todo un chorizo de números de dígitos decimales que no nos sirven, ¿no? Así que digo, bueno, mi número decimal va a ser igual a lo que había en mi número decimal más 1, ¿no? Entonces estoy redondeando, estoy sumando 1, pero le tengo que restar toda esa parte decimal que no me interesa, ¿no? ¿Y cómo le resto todo eso? Pues número decimal. No, bueno, sería acá primer dígito decimal
dividido entre 10. ¿Cierto? ¿Qué sucede ahí? Entonces, acá lo que estaría haciendo es, agarro el número, ¿no? Ese es el número original, le sumo 1 y a esto que es el primer dígito decimal, se lo resto dividido entre 10. ¿Qué va a suceder eso? Pues las primeras operaciones que se realizan son los paréntesis. Entonces, control C, control V. ¿Qué va a pasar acá? La coma se recorre, 0,9. ¿Listo? Y como toda esta parte pues es igual a toda esta parte, se va a simplificar, o bueno, se va a reducir correctamente. ¿Y qué es lo que me va a quedar? 4 más 1. ¿Cierto? Así que eso estaría correcto, correctísimo. Y lo único que tendría que decir es escribir el número decimal. Así que, ¿y qué pasa si no? Eso no eso no hemos hablado, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo que aumentar? Es decir, si el número decimal se mantiene, lo único que tendría que hacer es pues lo mismo sin el más 1. ¿O qué dicen? ¿Qué opinan? En ese caso, pues, si la condición se cumple, yo tengo que redondear al superior. Si no se cumple, tengo que redondear al inferior, que sería el mismo número. Así que si no, pues copio toda esta instrucción, que es la que me sirve, pero no le sumo 1. Y a ver, probemos. A ver qué nos sale. Digamos 2.3. Y me sale 2. Wow, magia, ¿no? Pero puede que hayamos tenido suerte. ¿Qué sucede con 5.9? 6. Y bien, chicos, esa es la forma en la que nosotros podemos hacer un redondeo. Paso por paso, ¿no? Usando condicionales. Hemos hecho todas las operaciones, todo el análisis matemático. Y hemos visto de que, bueno, considerando solo el primer dígito decimal, si es mayor a 5, pues yo le sumo 1. Si no, pues me basta con quitarle la parte decimal, ¿no? Al hacer esto le estoy quitando la parte decimal. Ya. A ver, entonces eso ya para ir terminando la clase les dejo para que practiquen el tema de hacerlo en DFD y en BlueJ, ¿no? A ver cómo les va. Si ya han entendido cómo funciona acá, pues no deberían tener problemas en realizarlo en los otros programas. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta hasta ahí. Uno de sus compañeros, Kevin, estaba hablando de la práctica, ¿no? Bueno, la práctica, ya les estaba ahí comentando un poquito. Para los que no han leído, es pues sobre unos tanques y que te dice que el tanque se va a posicionar en la 00 del eje y que lo que se necesita es que, dado un ángulo de inclinación de disparo y la velocidad con la que se va a disparar, saber a dónde va a impactar, a qué punto va a impactar la munición, ¿no? La bala, por así decirlo. Así que, ¿cómo se hace eso? Pues hemos estado resolviendo algunos ejercicios la anterior semana de trigonometría. Les he mostrado cómo se aplican las funciones, el seno, coseno, tangente, y cómo hacer exponentes, ¿no? En, Acá creo que es en PCInt, creo que con este operador, ¿no? A ver, vamos a ver. 2.3, sí. Entonces en PCInt se utiliza el operador este de la flechita arriba. En
En DFD también se utiliza ese operador. En Java tienen el mat.pow, que es para exponenciales. Y raíz cuadrada también hemos aprendido. Acá también la raíz cuadrada es RC, ¿no? RC de 4, digamos. Entonces, eso nos da el valor de una raíz cuadrada. En DFD es SQRT. En Java es mat.sqrt. Entonces, también conocen esas funciones. Todo lo que tendrían que hacer es establecer cómo va a ser la fórmula en código, ¿no? En su programa, parte por parte. ¿Han visto? Esto de acá, pues a simple vista es como que dices, ok, veo el primer decimal, si es mayor a 5 pues lo redondeo, más uno. Si es menor a 5 pues lo mantengo. Pero ¿qué pasa con la parte decimal? ¿Qué pasa con el proceso del análisis, ¿no? Toda esa parte en tu cabeza automáticamente la haces. Pero hacerla paso por paso para que entienda la máquina es como que un poquito más moroso, ¿no? Así que eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué más? ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna consulta, pregunta, inquietud, comentario? Sí, una pregunta, igual es de la tarea. Ujú. Em, o sea, nosotros le tenemos que dar el ángulo y la velocidad. Sí, O ya, sí, sí. claro, Esos son los datos de entrada, ¿eh? Entonces ahí estás identificando. sí. Y con respecto a eso, o sea, tiene que calcular en qué posición va a caer. Sí, a nivel del suelo, ¿no? Eso Sí, considérenlo a nivel del suelo. ya. Gracias. ¿Está bien? De nada. ¿Alguna otra consulta? No me han avisado al final si es que han avanzado ciclos de iteración, ¿no? Se han quedado acá en condicionales, los ifs. Ahora ya todos en silencio. Sí, creo que sí. ¿Está bien? Muchas gracias, Mateo. Bueno, eh, ya lo voy a dejar hasta acá la grabación. Si quieren charlamos un poco más de tener grabación.